¿Cómo están mis queridos lectores de la Vía Láctea? Homero Producciones les trae su podcast Solo sé que no sé nada, donde estamos haciendo una breve historia de la democracia. Y en esta breve historia de la democracia, la semana pasada visitamos Grecia y vimos cuáles son los principales aspectos que nuestro pensamiento occidental heredó de la antigua Grecia. Y esta semana vamos a dar un salto y nos vamos a ir a China y vamos a pasar un ratico nada más viendo un aspecto muy importante del pensamiento filosófico político chino. Suena súper rebuscado, pero les prometo que no va a ser así. Y antes de hablar, de por qué China, ¿no? Antes de meternos en el meollo del asunto. China se está perfilando como la próxima potencia mundial, así que para allá tenemos que ver, así sea para entender algo de nuestro mundo. Creo que si nuestro podcast ciertamente tiene un foco occidental y eso no se puede negar y está bien. Eso no quiere decir que no debamos de vez en cuando ver qué heredamos y qué tenemos en común y qué podemos utilizar, de hecho, del pensamiento oriental. Así que por eso vamos a ir para allá. Ahora yo les digo, yo estudié religión y arte chino en la universidad. Fueron muchísimos meses de estudio y es muy complicado y además de muy, muy largo. Así que no pretendo en absoluto que esto sea condensar todo el pensamiento filosófico chino y político chino. Sin embargo, nos vamos a dedicar a una parte muy específica que ya les voy a contar cuál y que es la que creo que más nos puede servir en este momento. Ahora, ya antes de comenzar, una última cosa de este preámbulo y es que el año pasado, en el reporte sobre la democracia mundial que hizo The Economist Intelligence Unit, una cosa muy interesante fue que el único continente que no retrocedió en el índice democrático, sino que más bien avanzó, fue Asia. Así que doble razón para ver qué está pasando en Asia, cómo era Asia y qué tenemos en común, de qué podemos apropiarnos y si más adelante, que espero sea la idea, cuando lleguemos allá veamos cómo ha sido el desarrollo de la política de la democracia a nivel mundial, pues también tengamos un poquito más de base en cuanto a esas antiguas culturas. Así que bienvenidos a China y amárrense los cinturones, espero que lo disfruten. Ya saben que está conmigo mi productor especial y líder absoluto de mi vida, Homero, el perro maravilla. Dentro de todo, llegando a China, les cuento que a pesar de todo sigue siendo China para mí, digamos, una frontera que estoy traspasando y que no es tan conocida. Así que tuve que investigar bastante y empiezo en el año 770 a.C., cuando en China hubo un auge de prosperidad conocido como la primavera y otoño. Durante este periodo se formó una escuela conocida como las 100 escuelas de pensamiento. Y es que entonces la intelectualidad era altamente valorada. Era una época de paz en la que distintos estados convivían pacíficamente. Y en eso podemos decir que China se parecía a la antigua Grecia, en el sentido de que no era un imperio unificado, sino que eran distintos grupos de estados, no iguales a los estados de hoy en día. Ojo, los llamamos estados, pero tratemos de hacer ese esfuerzo de imaginación, digamos, de estructuras administrativas de ciudades conviviendo entre ellas. Y ahora voy a hacer una referencia un poco graciosa. Porque de esas escuelas de pensamiento surgió un filósofo que no hace mucho puso a sufrir a una pobre aspirante a Miss Panamá, cuyo video ustedes pueden ver seguramente en YouTube y probablemente lo han compartido y se han reído de la pobre mujer hasta el cansancio. Bueno, no voy a decir se han reído porque yo también me reí, pero debo decir pobre mujer porque qué pregunta es tan cruel para hacerle a alguien en un certamen como ese y a esa edad. Porque la verdad es que yo la edad que tenía ella no sabía quién era este señor, que según ella inventó la confusión y efectivamente vamos a hablar de Confucio. Pero Confucio, que no inventó la confusión, definitivamente. Confucio tuvo una idea muy influyente, que fue la de unir de la filosofía política y la filosofía moral. Es decir, unir la filosofía política y moral con el fin de que el Estado se creara sobre la base de valores. Y en este caso, los valores propios de la sociedad china y que el líder de esa sociedad tuviese un liderazgo
cuya base principal fueran precisamente sus virtudes. Suena todo bastante vago y lo entiendo. Nosotros tenemos una estructura de pensamiento y una estructura política que hace que cosas tan etéreas suenen casi fantasiosas. Y en parte podemos tener toda la razón y ciertamente muchos contemporáneos de Confucio también lo vieron así. Ya iba a decir Confucian en inglés. Dios mío, mis Panamá. Pobre. Pero bueno, el caso es que efectivamente, o sea, son este tema de ver que los valores de la sociedad tengan que ver con los valores del líder y que esa sea la base de la estructura cuando nosotros venimos de sistemas que están tan anclados en instituciones y en leyes taxativas tan rígidas y sin las cuales sabemos que es muy difícil preservar sistemas de libertades como los que tenemos y que precisamente por eso venimos a hacer este podcast, requiere de nuevo un ejercicio grandísimo de imaginación. Sin embargo, aquí el tema de los valores es fundamental. Porque al fin y al cabo creo que algo que tenemos que reflexionar hoy en día en pleno siglo XXI es cómo se relacionan las instituciones y los valores. ¿Podemos tener instituciones sin valores? No sabemos. Ahora vamos a ver si podemos tener instituciones o sociedades justas solo con valores. Y eso es lo que estaba o lo que defendía Confucio. Y es que el objetivo de Confucio, precisamente, era evitar la corrupción y el despotismo, que para él era lo que destruía la sociedad, y cosa que hoy en día podríamos estar totalmente de acuerdo de nuevo en pleno siglo XXI. Nos sentamos a tomar un café con Confucio y le decimos, mira, de verdad aquí lo que tiene acabado este país, el mundo, todo es la corrupción y el despotismo. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a resolver ese problema? Bueno, Confucio presentó todo un esquema que les voy a presentar, toda una estructura, pero al final, cuando digamos que Confucio tenía una posición de poder importante, vino una guerra y le puso, digamos, coto por el momento a su propuesta. Pero entremos entonces en Confucio, quién fue y de dónde vino todo esto. En realidad, el nombre Confucio es un nombre latinizado. Okay, entonces esa es nuestra manera occidental de ver y de aproximarnos a esta idea. Pero en China era algo así, me disculpan, yo no hablo chino, no, o sea, traté de buscar nombres originales y pronunciaciones con Google Translate y después dije, no, Clara, mejor no lo hagas. Pero era algo así como Kong Fuzi o Master Kong. ¿Okay? Y Confucio vivió, como les comentaba, al final de este periodo conocido como la primavera y otoño, cuando surgieron las 100 escuelas de pensamiento. Y era un periodo en el que había mucha libertad de pensamiento y se discutían ampliamente y libremente diversas ideas. Pero además fue un periodo muy rico en el que floreció el arte y la cultura en China. Y creo que esto es importante para reflexiones posteriores y quizás para una temporada posterior del podcast, porque fíjense que cuando florece la libertad de pensamiento, florece también el arte. Lo que nos da a pensar, bueno, ¿qué hace el ser humano con la libertad, ¿no? Lo que es capaz de crear. Surge entonces en China una clase de intelectuales que hacían vida en las cortes de la nobleza. Y ellos se dedicaban, estos intelectuales, a asesorar a los nobles y a desarrollar ideas sobre gobierno. Y estos intelectuales recibían su título, además, basado en un sistema de meritocracia, que fue lo que generó un verdadero reto a los mandatos despóticos, que eran también comunes en el momento y al final del día es que cada vez que hay poder hay tentación con el despotismo. No se sabe mucho de la vida de Confucio, ¿no? Fue uno de estos intelectuales que les comentaba, pero venía de una familia más bien pobre. Su padre había muerto y él tuvo que trabajar como sirviente para apoyar a su familia. Y en su tiempo libre comenzó a estudiar hasta que entró como consejero en la corte de una familia muy importante, la corte de los Zhou. Y es entonces cuando empieza a desarrollar sus ideas de cómo un estado se debe gobernar. Confucio analizó la vida de la corte, la relación entre quien manda y sus súbditos, y se dio cuenta que la situación política que vivía China era en extremo precaria y no tardaría en colapsar. Entonces Confucio comienza a desarrollar un esquema para fortalecerla.
Y este es un esquema donde quien detenta el poder tiene que valerse de principios morales, principalmente lealtad, deber y respeto. Y es que Confucio determinó que bajo estos esquemas de valores, su filosofía moral, ¿verdad? Quien tuviera el poder tenía la responsabilidad de gobernar de manera justa. Ahora, ¿cómo se come eso? De nuevo, volviendo al siglo XXI, ¿cómo se come eso de gobernar de manera justa? Porque podemos decir que siguiendo una ley, por ejemplo. Pero el caso es que estos valores eran la esencia de unos sujetos llamados Yunzi. Yo voy a decir Yunzi. Si alguien sabe chino y me quiere escribir cómo se pronuncia, Junzti, Nzi, yo se los agradecería, pero yo voy a pronunciar Yunzi, que es lo que yo creo en este momento que es mi mejor opción. Pero bueno, el caso es que estos caballeros Yunzi era el caballero, el hombre superior, cuyo ejemplo serviría para influenciar a otros y estimularlos a vivir según sus valores. Es decir, que según el pensamiento de Confucio, la gente imperfecta tenía la capacidad de cambiar a través de un ejemplo sincero de valores y de bondad. El Yunzi, con sus virtudes desplegadas a través de ceremonias y rituales y de la vida en general, le mostraba su ejemplo a la gente. Y la conclusión final era que si el deseo del líder es el bien, entonces la gente será buena. Les pido por favor que tratemos de no ser tan escépticos. Yo sé que hoy en día, viendo tantas cosas en todas partes del mundo, uno oye esto y le cuesta como creerlo. Sin embargo, hay creo que un espacio de reflexión muy importante. Esto no lo vamos a resolver en el podcast, ni yo voy a darles una conclusión aquí, creo que depende de cada quien. Sin embargo, yo estuve pensando mucho porque escribí esto, digamos, hace unas semanas, investigué esto hace unas semanas y entonces pensaba que quizás al principio uno le parece así como, ajá, claro, solo el ejemplo hace que la gente sea buena, yo te aviso, chirulí, a decir que no te vas a robar ese celular, no. El caso es que al final yo siento que vemos también ejemplos en que, valga la redundancia, el mal ejemplo o el mal comportamiento de un líder produce efectos muy nocivos en la sociedad. Entonces, definitivamente, lo contrario es también importante. Entonces, creo que aquí la profundidad de este pensamiento es sumamente importante y nos debe dejar mucho. Claro que Confucio tampoco es que era un ingenuo, ni muchísimo menos un tonto, ¿no? Para que funcionara esto, él estaba consciente de que la sociedad tenía que reestructurarse y que debía desarrollarse una nueva forma de jerarquía que tomara en cuenta a una nueva clase surgida de la meritocracia y que ésta se encargara de labores administrativas, sin dejar de lado las clases tradicionales de la nobleza, etc. La estructura de Confucio era la siguiente. Estaba el soberano, que era un ser superior y que tenía como función principal poner el ejemplo para su pueblo. Luego venían los ministros y consejeros, que eran el nexo entre el soberano y sus súbditos. Estos ministros tenían, digamos, un doble deber. Vamos a decir que este era el estrato más importante o clave de todo este asunto, porque estos ministros tenían el deber de ser leales tanto con el soberano como con el pueblo. Y por último, el pueblo, que con el buen ejemplo, tanto del líder como, digamos, de esta clase intermedia, tendría una idea clara que le serviría de guía para comportarse de forma correcta. Ahora, estas ideas de Confucio, que eran de suma importancia, estaban basadas en una idea fundamental de la cultura china, que es la obediencia al padre. Y es por eso que nosotros podemos decir que el foco de esta filosofía política es paternalista. Ahora, esa es una palabra que hoy en día hemos escuchado muchísimo. Es la de ese estado paternalista que se encarga de darle todo a sus hijos, el pueblo, que es de resolverles todos los problemas o de darles dinero. Y fíjense que al final del día hay algo de todo esto que quizás no tenga nada más que ver con el tema de dinero, sino de cómo se ve esa relación con el Estado, esa visión de ser hijos del Estado. Yo nunca lo había pensado, les confieso, hasta que me puse a investigar esto. Esta filosofía política es paternalista. Para Confucio, en la sociedad había 5 relaciones principales: padre-hijo, soberano-súbdito, esposo-esposa, hermano mayor, hermano menor
y amigo y amigo. Ahora, lo que determinaba estas relaciones estaba basado en jerarquías que tenían que ver con la edad, con el género y con las condiciones sociales, hasta incluso con la generación a la que cada uno pertenecía. Y esto significaba que ambas partes dentro de la relación tenían sus deberes y responsabilidades y que generaban una posición de superioridad. Ahora, ojo, porque para Confucio, y aquí hay una clave, es que el hecho de estar en una posición de superioridad no limitaba las responsabilidades. Es decir, el que está en una posición de superioridad tiene responsabilidades tan grandes como la persona que está abajo en la inferioridad. Es decir, la superioridad no es una excusa para explotar o para oprimir al otro. De nuevo, por lo que esto es mucho más profundo de lo que suena. Implica que cuando en una sociedad hay derechos, también hay deberes y son recíprocos. Y según Confucio, cuando se da, digamos, este cruce, ¿verdad? Se da esta unión de derechos y deberes, la sociedad se cohesiona y se crea una atmósfera de lealtad y de respeto y de cooperación entre un estrato y el otro. Es decir, que a pesar de la superioridad y la inferioridad de todo eso, de nuevo, no es una excusa para oprimir al otro, no es una excusa o no es una causa para ser sumiso ante otro, sino es que más bien un estatus de cooperación. Y eso es muy importante. Quizás una de las cosas más difíciles o una de las fallas más grandes que tiene hoy nuestra sociedad, incluso nuestra democracia. Y es que a pesar de la libertad, de la igualdad y de cosas que hablamos incluso la semana pasada dentro de la sociedad griega, no llegamos todavía a ese estatus de cooperación entre todos. Ahora, Confucio era conservador, es decir, él creía en la condición hereditaria del título del soberano. Estamos hablando ahora del primer estrato, ¿no? del soberano, el pico de la pirámide. Y esto no quiere decir que él no creyera, digamos, él creía en el estatus hereditario, pero eso no quiere decir que él no pensara o no creyera o no estuviera de acuerdo con la idea de que frente a un soberano injusto y despótico, había también un derecho a destituirlo, porque si el despotismo y la injusticia descalabraban la sociedad. Y para él lo importante, o sea, era ver a este soberano como la cabeza de una familia y como tal tenía que comportarse según los principios y valores que ya mencionamos. Ahora, ¿de dónde viene? Donde de verdad Confucio ejerció influencia y cambio fue en el estrato del medio de la sociedad. Digamos, esa idea de estos administradores o de esta clase de ministros y de asesores académicos, porque fue allí donde Confucio armó una clase nueva, unos estudiosos cuya posición era crucial, tanto como su calidad moral de lealtad, tanto al soberano como al pueblo. Y estos eran los que tenían una enorme responsabilidad encima y era esencial que salieran de los miembros más educados de la sociedad. De aquí que cualquier persona que estuviera involucrada en el servicio público, es decir, en este estrato, tenía que tener el valor moral más alto, es decir, ser un yunzi. Volvemos a qué era un yunzi. Un yunzi era como un hombre superior, de la mayor calidad moral y de valores, cuyo ejemplo servía para influenciar a los otros. Y su rol dentro de este estrato de la sociedad, es decir, de administrador, de asesor, de estudioso, era el de administrar todas las estructuras sociales de China, tener un conocimiento, además, para ellos, para Confucio, estas personas tenían que tener conocimiento claro de la historia, de la política y de la diplomacia. Díganme ustedes si al ver que así deberían ser los servidores públicos, no tenemos pensado hoy en día que así deberían ser nuestros servidores públicos, y no estoy hablando nada más de la clásica de los políticos, estamos hablando de todo el servicio público, porque hay puestos claros en los que no nos paramos a pensar ni un momento, que también requieren una enorme disciplina a nivel moral, no solo legal y técnico, etcétera. Y pues Confucio pensaba que era así, que necesitaban dominar la historia, la política, la diplomacia, porque además del ejemplo, ellos tenían que prestar asesoría al líder en cosas más prácticas. Y una de estas cosas prácticas eran alianzas o a quién le iban a declarar la guerra. Y además
entonces esta clase prestaba una función de contrapeso porque ellos eran los que prevenían que el soberano se convirtiese en un déspota. Y es que es muy sencillo, una persona que escucha a muchos asesores no es un déspota, o sea, no, asesores de este calibre, ojo, porque tú puedes escuchar a un asesor que te va a decir lo que quieres hacer o cómo dominar a los demás y tal, pero cuando tú tienes una clase de este nivel que además se guía por lo que considera que es lo mejor, o no lo que considera que es lo mejor, digamos, por estos valores de la sociedad, por buscar el bien común y la justicia, pues al final eso limita mucho el despotismo definitivamente. Además que no era uno solo, era una clase bien amplia. Y además otra cosa clave, y es que recuerden que esto era una doble labor. Esto no se trataba nada más de servir al soberano y de ser leal al soberano, porque tú puedes ser leal al soberano y ser despótico, pero es que también tenías que ser leal con el pueblo al que estaba inferior, al pueblo inferior a esa clase. Perdón, me desorienté un poco y eso fue terrible como lo expresé. Vuelvo a la idea, es que ellos tenían una doble labor, que era la de demostrarle al soberano, pero a la vez mostrar benevolencia y lealtad con el pueblo al que servían, es decir, lealtad con el superior y lealtad con el inferior. Entonces, este estrato del medio ejercía un rol doble, tenía influencia hacia arriba y tenía influencia hacia abajo. Y su ejemplo también se desdoblaba hacia el pueblo y se desdoblaba también al soberano. Ahora, Confucio era un hombre que ponía enorme hincapié en los rituales como métodos de transmisión de valores. Pero él no era específicamente religioso. Y es que los principios de su filosofía moral abarcaban también aspectos de ley y su aplicación. Es decir, algunas de estas cosas, y de nuevo, suenan hoy en día cosas muy etéreas, pero él no dejaba de pensar en los aspectos prácticos, y uno de esos era la ley, su aplicación, en otras palabras, crimen y castigo. Hasta entonces el sistema legal había estado basado en la religión, pero él abogó por una aproximación más humanista para reemplazar leyes divinas. Y, como sucedió con el sistema social, su estructura estaba basada en la reciprocidad. Así que aquí, de la misma manera, aplicó el sistema de ejemplo. Quitó el énfasis de crímenes específicos para evitar el mal comportamiento. O sea, él no creía en tipificar un crimen como no matarás o no robarás. O sea, él no creía en un sistema retributivo de justicia que aplicara castigos específicos para cada tipo de crimen. Ojo, no es que él creía que tenías que robar, sino no creía en hacerlo de manera taxativa específico, sino que él creía que el sistema tenía que basarse en la vergüenza del mal comportamiento. O sea, él creía además en la sanción social, y él creía que este sistema de sanción llevaría a que la gente evitara cometer crímenes, porque para él la conciencia y el sentido, o que el que perpetraba un crimen desarrollara el sentido de haberse equivocado al cometer estos errores, era fundamental para la sociedad. Porque así era que la gente aprendía a ser buena y a guiarse por el respeto. O sea, él creía que el que cometía un crimen tenía que llegar a un punto en el que se avergonzara de ello y que la sociedad lo hiciera avergonzarse de ello, es decir, a través del ejemplo y a través de la sanción social. Se puede imaginar que estas ideas encontraron muchísimas barreras, que no todos estaban de acuerdo y que muchos sospecharon de Confucio. No todo lo que propuso además fue aplicado. Y dentro de la nobleza él encontró mucho rechazo porque los nobles se sintieron amenazados por las ideas que cuestionaban ese derecho divino a reinar y esas leyes divinas que además les permitían poner orden y que además evitaban que tuvieran que compartir el poder, porque definitivamente esta visión de Confucio llevaba a la nobleza a tener que compartir el poder, a depender de asesores y administradores, y esto por supuesto no les gustaba. Además dudaban de la viabilidad, tanto como podríamos dudar nosotros hoy en día de esto, y de que la gente aprendiera a través del ejemplo y no querían renunciar a ejercer ese poder de aplicar la ley a través del castigo. Y hubo otros políticos y filósofos que criticaron al confucianismo justamente por este tema. Y entre ellos uno muy famoso es Sun Tzu,
que vino no mucho después de Confucio, y famoso por el arte de la guerra, y que aplicó una aproximación más práctica al gobierno, ¿no? En especial al gobierno autocrático, y que se concentró además en la defensa del Estado. Pero los elementos del pensamiento de Confucio se fueron incorporando a la sociedad china en los 2 siglos posteriores a su muerte y ganaron mucha popularidad en el siglo IV a.C. El confucianismo podía haber sido adecuado para gobernar en tiempos de paz, pero el problema es que cuando llegó la guerra ya no se sostenía, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta de nuevo que en este momento el imperio chino no estaba unificado. Y cuando vino la guerra y pasamos a un periodo ahora que se llamó el de los reinos combatientes, la filosofía de Confucio no funcionó y se tuvo que poner en práctica un sistema más pragmático y autoritario. Y en este periodo que terminó la unificación de China, cuando regresó la paz, la filosofía que predominó y que se instaló fue precisamente el confucianismo. Ahora no voy a hablar de los reinos combatientes, porque creo que eso nos va a desviar demasiado de lo que nosotros queremos reflexionar aquí, que es justamente ideas que nos sirvan a una breve historia de la democracia y que nos sirvan a esa idea de qué podemos aplicar al pensamiento democrático, ¿no? Así que, pero en otro momento sí lo vamos a estudiar porque es interesante, yo sé que llama mucho la atención y además está Sun Tzu, ¿no? Pero el caso es que una vez que pasa ese periodo y se unifica el imperio chino, entonces se instala de nuevo el confucianismo y esto es lo que me interesa, porque lo que dominó fue particularmente esta idea de reclutar académicos importantes para formar una clase administrativa. Estamos hablando del año 605 de la Era Común, cuando se introdujeron exámenes para entrar al servicio civil. O sea, pasó mucho tiempo, llegamos al 605 después de la Era Común, y se introdujeron estos exámenes para entrar al servicio civil, al servicio público. Y estos exámenes estaban basados en los textos de Confucio. Y esto fue así hasta el siglo XX, cuando se instauró la República China. Ahora, el confucianismo no ha desaparecido del todo. Como les comentaba, duró hasta el siglo XX toda esa influencia, incluso a principios del régimen comunista, cuando llegó la revolución cultural. Y de nuevo no vamos a hablar de ese tema todavía. Y sin embargo, aunque no sea ya parte de la filosofía de Estado, obviamente por razones que no vamos ni a explicar ahorita todavía, pero que sé que para la mayoría de ustedes son obvias, sí es importantísimo tener en cuenta que el confucianismo está incrustado en la vida y en la estructura y en las relaciones sociales de los chinos, sobre todo en este tema de la relación padre-hijo y la lealtad como valor principal dentro de esa relación. Ahora, para tener una idea, Confucio propuso su sistema en el año 600 a.C. Sócrates fue sentenciado a muerte en el año 399 a.C. y la República de Platón fue en el año 380 a.C. O sea, para que tengan una idea de que estas cosas a nivel macro podemos decir que sucedieron más o menos en el mismo tiempo, aunque hay unos 300 años de diferencia entre una y otra, pero son cosas, es decir, el ser humano traemos toda esta herencia de pensamiento, aunque no seamos asiáticos, aunque en Occidente las cosas sean distintas o haya sido distinta, o quizás no fueran tan distintas, simplemente son lejanas y por eso creemos que son distintas y por eso es que me quise detener acá hoy. Pero para que tengamos una idea de que muchas veces teníamos las mismas inquietudes de cómo gobernarnos y cómo ser libres y cuál era la mejor manera de alcanzar estas abstracciones de las que les comentaba en el podcast pasado, que son tan importantes para una sociedad, conceptos como justicia, como libertad y todos estos valores. Ahora, en el podcast que viene vamos a volver a Occidente y sí, vamos a hablar de Roma. Si no puedo condensarlo en un solo episodio, lo voy a hacer por partes, ¿ok? Pero voy a tratar de no dejar nada fuera. Voy a tratar de ser breve,
pero de no dejar nada fuera, porque es que la cantidad de conceptos que nosotros traemos de Roma, y de hecho en la universidad cuando uno estudia Derecho, en estas latitudes uno ve 2 años de Derecho romano y es por algo. Y de hecho el primer año está muy dedicado a la historia del Imperio Romano, no es nada más ver leyes romanas, etcétera, es ver toda la historia. Así que vamos a tratar de condensarlo, pero de verlo todo, porque vamos a hablar de un sistema en que un ejecutivo era asistido por un senado compuesto de jefes de gentes, por una asamblea del pueblo dividida en curias, de donde emanaba el poder legislativo, y luego una plebe de poblaciones conquistadas, extranjeros emigrados o emancipados del patriarcado, una palabra muy de moda hoy en día, plebe que no tenía derechos civiles ni políticos, pero que logró incorporarse a ese sistema de ciudad. Y Roma, además, no solo es importante por todo lo que hemos heredado hoy en día, sino que después de Roma vamos a hablar del republicanismo. Y ese republicanismo no se va a dar sino hasta el Renacimiento, y donde va a volver esta idea de una ciudadanía activa, que también es muy griega. Así que vamos a ver cómo esta idea de ciudadanía, tal como lo siguieron los regímenes antiguos, fue un concepto que, por lo menos en Occidente, desapareció por varios siglos, lo que no quiere decir que no hayamos heredado nada de la Edad Media, periodo que también vamos a visitar. Y antes de irme voy a compartir con ustedes unas cuantas frases de Confucio para que se las lleven y las tuiteen o, bueno, como quieran, o las usen para reflexionar, porque hay unas que son maravillosas. Por ejemplo, debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas. Esa me encantó. Aprende a vivir y sabrás morir bien. Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes deberá acomodarse a frecuentes cambios. Donde hay educación, no hay distinción de clases. Y esta última, para mis queridos lectores de la Vía Láctea, el leer sin pensar nos hace una mente desordenada. El pensar sin leer nos hace desequilibrados. Así que bueno, señores, gracias por acompañarme una vez más, mis queridos lectores de la Vía Láctea. Esto fue Solo sé que no sé nada, de parte de Homeros Producciones, quien les echó todo este cuento, Clara Machado, y en los controles, el gran Homero, el perro maravilla. Gracias por acompañarme otra vez más. Nos vemos.